está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. EduFol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. EduFol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Bueno, muy buenas noches para todos. Quiero darles la bienvenida a nuestra primera teleclase. El día de hoy vamos a hablar sobre la neurona, entonces vamos a hablar algunas generalidades sobre el tema. Pues nada, vamos a dar inicio de una vez. Pues vamos a empezar hablando acerca de las propiedades generales de la neurona, ¿sí? Allí hay importante tener en cuenta que existen dos factores fundamentales para identificar como una propiedad general de la neurona, y en este caso es la excitabilidad y la conductividad, ¿sí? ¿A qué hace referencia la excitabilidad? Y en este caso habría referencia a la capacidad que tiene para reaccionar a estímulos químicos y físicos, ¿sí? Esa interacción que hay entre ellas, información como tal. Que ahí es donde entraría el otro factor o la otra propiedad general, que sería la conductividad, ¿sí? Que es esa capacidad de transmitir la excitación desde un lugar a otro, es decir, permite o logra llegar a transmitir mediante estímulos físicos información a diferentes neuronas. Importante resaltar y pues tener las bases neuroanatómicas del sistema nervioso central es el tejido nervioso, cuya unidad principal es la neurona, ¿sí? Básicamente, partiendo del hecho de esa mínima parte que es la neurona, es donde empezamos nosotros a tener como toda esa capacidad funcional, desde lo micro hasta lo macro, que a medida del tiempo, o pues a medida de esta presentación, les voy a ir mostrando pues cómo puede evidenciarse las funciones de la neurona desde una mínima parte. Es la unidad funcional que transporta el flujo nervioso, ¿sí? Es decir, es donde hay una mayor conductividad y permite llevar a todas las entidades del cuerpo. ¿Listo? En esta imagen podemos ver una imagen de neuronas, ¿sí? Cómo estas se interconectan. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí están las ramificaciones. Este es el cuerpo de la neurona y cómo se ramifican y cómo generan interacción entre ellas para transmitir información. Esta es una imagen microscópica. La verdad me gusta mucho porque es, digamos, muy diciente frente a cómo las neuronas se comunican unas con otras, ¿sí? De manera muy general. Aquí, si se dan cuenta, que hay una mayor concentración de dendritas y axones que están generando cierta interacción entre ellas. Acá también, si se dan cuenta, fíjense, estos puntos negros, no sé si están viendo el cursor, voy a poner el cursor acá. Ay, no. No. Les voy a poner. Listo. No sé, acá, ahora sí. Creo que ya ahora sí lo pueden ver. Entonces, en este caso, acá se ven las prolongaciones, ¿sí? De los axones y las dendritas. Aquí están, estos serían los axones, este sería el soma y estas son las dendritas, ¿sí? Si se dan cuenta. Y aquí, digamos que estos punticos son los cuerpos de la neurona. Y acá más abajo ya empiezan a verse como esas prolongaciones y las interacciones, ¿sí? Estos negritos no significan que sean los cuerpos, sino son acúmulos de prolongaciones de las neuronas.
Bueno, ya hablando un poco más acerca de la neurona, específicamente de la célula, es una célula, ¿sí? En donde tiene, pues también cumple con las partes de una célula, que en este caso, más adelante también las vamos a ver, pero digamos que la neurona como estructura del sistema nervioso central tiene unas características específicas. La primera es que pues tiene pues el cuerpo celular que está en el centro de la neurona, tiene unas dendritas, ¿sí? Que es esa prolongación que recibe la información de otras neuronas, y tiene el axón, ¿sí? Ese axón es el que transmite la información a otras neuronas. Eso significa que por las dendritas ingresa la información, ¿sí? Es quien recibe la información, las señales eléctricas, físicas o electroquímicas, ¿sí? Y es como traducida, es como, sí, es traducida en el cuerpo, es la que se procesa en el cuerpo de la neurona o soma, y esta a su vez transmite esa información a través del axón a otras neuronas. Esa es la conductividad que presentaría la neurona durante una tarea, independientemente que sea física, cognitiva, conductual, comportamental, emocional. Todas las neuronas digamos que van a realizar la misma tarea. Reciben la información por las dendritas, son traducidas en el soma o en el cuerpo de la neurona, y a su vez se transmiten a lo largo del axón. ¿Listo? Esas son como las tres partes fundamentales de la neurona, y en las cuales nos vamos a centrar para estudiar el sistema nervioso. Hay otra de las propiedades, digamos que otra de las características de las neuronas, y en este caso se encuentran las neuronas unipolares, las neuronas bipolares y las neuronas multipolares, que en este caso tendrían unas características específicas que permiten evidenciar ciertas características tanto funcionales como estructurales. Entonces vamos a empezar con las neuronas unipolares. Ya más adelante les voy a mostrar una imagen de la neurona, de este tipo de neuronas. Y en este caso, las neuronas unipolares son neuronas que tienen una sola dendrita que se divide a corta distancia del cuerpo celular, ¿sí? En dos ramas. Y que en este caso, una de ellas se dirige hacia la estructura periférica y otra ingresa al sistema nervioso central, ¿sí? Que esa sería una neurona sensorial. Es decir, aquí estaríamos hablando de dos conceptos fundamentales. La neurona unipolar es una neurona sensorial, la cual identifica y permite que en este caso una de sus prolongaciones, ¿sí? Con una sola dendrita que se divide en dos, que una va del cuerpo, de la estructura periférica al sistema nervioso central. Es decir, que son de esas neuronas que tenemos sobre todo en las extremidades, ¿sí? Pues están en los receptores sensoriales de nuestra piel, y que nos llevan esa información hasta el centro, pues hasta el sistema nervioso central, que sería la médula y el cerebro. ¿Listo? Eso serían las neuronas sensoriales. Por su parte, también se encuentran las neuronas bipolares, que en su estructura poseen un cuerpo celular alargado, y cada una de ellas tiene unos extremos que parten una dendrita única. ¿Listo? Y estas serían las interneuronas. Estas básicamente digamos que serían como esos canales de comunicación. Ese sería el conector entre dos neuronas, ¿sí? Tenemos la neurona sensorial, que es esa neurona que tiene tan solo una dendrita que se divide en dos, que va desde como nuestras extremidades hasta el sistema nervioso central. Y tenemos una neurona bipolar, que en este caso tienen un cuerpo celular alargado, y cada uno de los extremos parte de una dendrita única. ¿Listo? Continuando, tendríamos las neuronas multipolares, que tienen una gran cantidad de dendritas que nacen del cuerpo celular, y a eso les llamamos motoneurona,
¿Qué diferencia hay entre la motoneurona y la neurona sensorial? La neurona sensorial lo que hace es transmitir esa información sensorial desde los extremos, es decir, desde la parte más distal del cuerpo, que en este caso serían manos y pies. Obviamente la tenemos, digamos, en todos los receptores sensoriales que están en nuestro cuerpo y llevan esa información hasta el sistema nervioso central. Las neuronas bipolares son esas neuronas que interconectan dos neuronas, ¿sí? O sea, tienen las neuronas bipolares tienen como dos extremos, ¿sí? Entonces, en este caso, conecta la neurona sensorial con la neurona motora o la motoneurona, que es la que genera o da la respuesta adicional a esa respuesta sensitiva, que la vamos a ver más adelante. En este caso, aquí encontramos la neurona unipolar, que tiene una dendrita y que muy cerca del cuerpo celular se divide en dos, ¿listo? Y son las neuronas sensitivas, ¿listo? Las bipolares tienen dos prolongaciones, ¿sí? Son las bipolares y que tienen pues son llamadas interneuronas, que son inter porque comunican. Y las multipolares son las que tienen varias prolongaciones, ¿listo? Tienen muchas prolongaciones. Estas serían las estructuras de las que hablamos mencionado aquí anteriormente. Neuronas unipolares, las bipolares y las multipolares. Unipolares, bipolares, multipolares. Motora sensorial, interneurona y motoneurona. Perdón. Motora sensorial, interneurona y motoneurona. ¿Listo? Otra de las clasificaciones importantes que tenemos con relación a la neurona es relacionada con las funciones, que en este caso ya se las he venido mencionando para que vayamos integrando la información, y es que una tiene que ver con, bueno, vamos a empezar, digamos, aquí aparecen las neuronas sensitivas, que son las neuronas aferentes. Acuérdense que estábamos hablando de que las neuronas sensitivas están en los extremos, o pues digamos que van desde los extremos de nuestro cuerpo hacia el sistema nervioso central, de lo más externo a lo más interno, ¿sí? Entonces es los que transmiten la información sensorial hacia el sistema nervioso central. Entonces acá decimos que son aquellas que conducen el impulso nervioso desde los receptores hasta los centros nerviosos. ¿Cuáles son los receptores? Nuestra piel. O todos los centros sensoriales, ¿sí? Entonces, es todo lo que nos lleva esa información hacia el sistema nervioso central. Las neuronas asociativas o las interneuronas, que en este caso, aquí aclarando, las neuronas sensitivas son unipolares, ¿sí? Las neuronas asociativas o interneuronas son las neuronas bipolares, ¿sí? Y son aquellas que comunican neuronas entre sí, ¿sí? Que era lo que ya les había mencionado antes. Este tipo de neuronas se encuentran exclusivamente en el sistema nervioso central, ¿sí? Es lo que comunica. Entonces aquí ya vemos cómo podemos explicar que esta es la que transmite la información sensorial. Por un lado se comunican con la interneurona se comunica por un lado por la unipolar y por el otro extremo se puede comunicar con la multipolar. ¿Listo? En cuanto a las neuronas motoras o eferentes, son aquellas que llevan el impulso nervioso desde el centro nervioso hasta el órgano efector, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Entonces, aquí quiero mencionar. Esta neurona va desde los centros nerviosos, ¿sí? Transmite la información que hemos sentido en nuestra piel, llega al sistema nervioso central, ¿sí? Genera una respuesta y se comunica con la neurona multipolar o motoneurona, que nos permite generar esa respuesta, por decirlo así, motora frente a esa sensación. ¿Listo? Voy a actualizar el foro de preguntas. Ya saben que pueden hacer preguntas durante la presentación. Voy a hacer una pausa acá. Voy a mirar si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, continuamos. Listo, aquí hay unas preguntas. Zoraida, bienvenida. Muchas gracias.
Eh, muy bien, Catarina, muchas gracias, bienvenida. Y Valeria. Listo, perfecto. Valeria, bienvenida, muchas gracias. Por ahora la participación está mediada por saludos. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Listo? Vamos a continuar con nuestra presentación. En este caso, acá, este es el ejemplo que les quería mencionar frente a esa interacción entre las neuronas y cómo se puede ver funcionalmente esa conexión que existe entre las neuronas, su función y su estructura. ¿Listo? Aquí ya estaríamos hablando de cómo se conectan, qué función tienen y cómo, digamos, cómo realizarían su trabajo cada una de ellas. Entonces acá hay una imagen donde encuentran, bueno, digamos, hay una superficie caliente, ¿sí? Sea la estufa, sea la plancha, ¿sí? Estamos acercando la mano a esa estructura, ¿listo? No sabemos que está caliente, simplemente vemos la estufa ahí, no hay un fogón prendido, no hay nada rojo, visualmente no se ve absolutamente nada. Quiero apoyar mi mano en la estufa porque pues no hay dónde más apoyarla, la voy a apoyar y una vez se haya, los receptores sensoriales empiecen a identificar una temperatura de calor elevada, ¿qué va a hacer esto? De una vez las neuronas aferentes o en este caso las unipolares o las sensoriales transmiten la información a lo largo del nervio hasta el sistema nervioso central, encontrándose con las interneuronas, ¿sí? Y están diciendo, hey, ojo porque esa superficie está caliente. La interneurona transmite esa información a la motoneurona o a la neurona eferente o a la neurona o a la motoneurona y lo que hace para esto es levantar la mano, ¿sí? De una vez retiro la mano, inmediatamente. Eso implicaría que esa conducción de información o esa funcionalidad a lo largo de la tarea es lo que nos determina pues una neurona, pues una célula o una estructura tan pequeña, ¿sí? Esa estructura tan pequeña básicamente nos está salvando la vida de quemarnos la mano, ¿sí? Aquí vamos a empezar a involucrar algunos otros conceptos. Me voy a devolver un momento de la presentación para mostrarles en esta neurona, que más adelante también se las voy a mostrar, pero quiero mostrárselas acá. En esta imagen podemos ver que existen como unas, no sé si se alcanzan a ver, como unos dientecitos pequeñitos en todo el axón. Esas estructuras se llaman mielina, ¿sí? Es una sustancia que se encuentra alrededor del axón y se llama mielina, ¿sí? Esa mielina es lo que permite que se genere la transmisión de esa información de manera correcta, en la velocidad que se requiere y con la intensidad que se requiere, ¿sí? Entonces recibo la información, la neurona pues digamos que la traduce y la transmite rápidamente a la otra neurona en cuestión de milisegundos, ¿sí? Entonces, si tomamos tiempo frente a esta tarea en donde estoy tomando, la tarea de la neurona, ¿no? Si voy a poner mi mano en una superficie caliente, si ustedes se dan cuenta, muchas veces ni siquiera se alcanzan a quemar cuando ya están retirando la mano. Entonces, esta información se transmite acá en milisegundos, ¿sí? Pasa de una neurona a otra, de una neurona a otra, hasta que llegan a las interneuronas, a las neuronas bipolares o a las interneuronas y transmiten rápidamente la información a la motoneurona o a las neuronas eferentes. ¿Listo? Acá quiero mencionar, y ya relacionándolo un poco con el ejercicio de la psicología, ¿sí? Ya en ámbitos clínicos, podemos mencionar que existen enfermedades que tienen que ver con esa sustancia que les acabo de mostrar, ¿sí? Esa mielina.
cuando esa mielina no se produce, o digamos que hay dificultades en la producción, o hay dificultades que se mantenga en la neurona, o sea, no, la neurona o el axón no tiene la suficiente mielina, esa información empieza a ser mucho más lenta, ¿sí? Existen enfermedades como la esclerosis múltiple, que pues básicamente se relaciona con enfermedades que tiene que, pues es desmielinizante, es decir, no hay una producción adecuada de mielina, sí, que permita esa transmisión de información. Entonces, las personas que tienen o que sufren de esclerosis múltiple, principalmente empiezan a perder sensibilidad. ¿Por qué la pierden? ¿Sí? Porque resulta que, claro, ellos tienen todos los receptores sensoriales que están en la palma de la mano, van a acercar la mano a la estufa y una vez empiezan a, digamos, pues digamos que empiezan esas neuronas aferentes, ¿sí? O las neuronas sensitivas o las neuronas unipolares empiezan a transmitir la información, pues es una información, es como cuando uno va por una carretera, ¿sí? Porque mi mielina está bien, entonces mi carretera, digamos que mi andar es muy rápido, pero si esa carretera está destapada o está llena de piedras, pues mi andar es muy despacio, pasa lo mismo. Esa mielina lo que permite es que esa carretera sea lisa y rápida. Cuando no hay mielina, esa carretera está llena de huecos, entonces se demora un montón de tiempo en transmitir esa información, demasiado, ¿sí? Entonces, mientras tanto, la persona ya está oliendo a quemado, ¿sí? Ay, algo se está quemando, ¿sí? Y una vez llega llega la interneurona, que es la neurona bipolar, pues transmite la información muy lentamente y le está diciendo y la motoneurona está apenas diciéndole como, hey, levanten la mano porque es que está caliente, ¿sí? Ya se ha quemado. Asimismo, o sea, así como les estoy mencionando que se transmite la información sensorial y motora, pues ellos también empiezan a tener una lentificación a nivel motor, entonces empiezan a demorar para actuar, entonces se demoran en caminar, se vuelven un poco torpes para agarrar los objetos porque esa velocidad no es, digamos, la más apropiada para poder agarrar el objeto, ¿sí? Entonces eso pasa con la mielina. Esto era un paréntesis, digamos, agregando esta información a un componente un poco más macro y que nos va a ayudar un poco a entender más la importancia de la neurona y sus estructuras. En esta imagen quiero mostrarles que aquí es donde podemos ver cómo se llevan a cabo la interacción de las neuronas, ¿sí? Acá quiero mostrarles, pues aquí está el cuerpo de la neurona, ¿sí? Está el axón que transmite la información a otras neuronas y están las dendritas recibiendo la información, ¿sí? Entonces la información llega, el cuerpo celular o soma lo traduce, ¿sí? Y transmite la información rápidamente. Si ven que esto está lleno de mielina, ¿sí? Esas vainas de mielina, esa sustancia que permite que la carretera sea mucho más lisa y mucho más rápida, ¿sí? La ruta del sol, recta y uno puede andar muy rápido, ¿sí? Entonces, en este caso, esa información, esa conducción eléctrica va pues transmitiendo esa información a las otras neuronas y así sucesivamente con otras neuronas subyacentes. Acá vamos a integrar otro concepto que se llama sinapsis, ¿sí? Que es la interacción que hay entre dos neuronas, ¿sí? Es importante aclarar que antes de hablarles de la sinapsis, ya vamos para allá, pero pues digamos que adelantándome un poco, la sinapsis es básicamente la interacción que hay entre dos neuronas, ¿sí? Sin que haya un contacto, es decir, las dos neuronas no se tocan. Aquí vamos a ver, perdón, me devuelvo acá, aquí las dos neuronas pues pareciese que estuvieran como tocándose una con otra y no, hay un espacio muy pequeño entre ellas, están tan cerca, pero hay un espacio entre ellos que ya vamos para allá, ¿listo? Pero en este caso la sinapsis, esa interacción que hay entre las dos neuronas es la que permite transmitir esa información del axón de la neurona subyacente a la dendrita de la otra neurona. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la neurona, pues sabemos que transporta señales eléctricas, que era lo que mencionábamos anteriormente, ya de manera más general. Las dendritas reciben la señal eléctrica de las células subyacentes. El axón envía la señal a las dendritas y los cuerpos celulares de otras neuronas y el soma integra
las señales de las entrantes y envía la señal de salida. El soma o el cuerpo celular es la que traduce, es ese traductor de información, ¿sí? Llega la información en alemán, la traduce al español y corrobora que sea la misma información en alemán para poderla transmitir al otro, a la otra neurona. ¿Listo? Eso a modo general con relación a la neurona, en cuanto pues, ya a las funciones de la neurona específicamente. Acá es importante tener en cuenta, y como ya lo hemos visto en biología, digamos que la neurona también tiene unas estructuras, ¿sí? Que son esas estructuras que también vimos en biología de la célula en general, donde encontramos el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, la mitocondria, el aparato de Golgi, el citoplasma, los lisosomas, ¿sí? En este caso es importante tener en cuenta que ¿se acuerdan de toda esa información que hablábamos en biología con relación a la elaboración de ciertas sustancias y a la síntesis de proteínas, donde el núcleo estaba, el nucleolo transmitía la información por medio del ARN, le decía al retículo endoplasmático rugoso como, hey, necesito que me sintetice estas proteínas, ¿sí? Las cuales se empacan en el aparato de Golgi y estas a su vez, digamos que esas vesículas, ¿sí? Empacadas en el aparato de Golgi es lo que sale por medio del axón para transmitir a las otras neuronas. Hago esta introducción para que tengan en cuenta lo importante y relevante que tendría que ver como toda la función de los organelos celulares en la neurona. Entonces aquí rápidamente sale el núcleo, sale el ARN mensajero, va al retículo endoplasmático, le dice necesito sintetizar estas proteínas porque la otra neurona lo pidió, se empacan en el aparato de Golgi y salen, ¿de acuerdo? Acá ya empezamos a tener el concepto de sinapsis, ¿sí? Vamos a hablar cosas muy generales, también las membranas de los axones de las dendritas se yuxtaponen, es decir, se acercan mucho. Los extremos de los axones contienen numerosas estructuras parecidas a sacos llamados vesículas sinápticas, que básicamente son esas estructuras que salen del aparato de Golgi con los neurotransmisores adentro, lo que ya ha sintetizado el retículo endoplasmático rugoso. Las vesículas sinápticas son los lugares de almacenamiento de los neurotransmisores, ¿sí? Y las vesículas liberan los neurotransmisores en el espacio sináptico, que es ese espacio que hay entre el de la dendrita de una neurona y el axón de la otra. ¿Listo? El axón, perdón, y la dendrita, porque primero va el que transmite es el axón y el que recibe la dendrita. Los neurotransmisores son moléculas que transmiten la información de una neurona a otra y la célula que envía se denomina neurona presináptica, es decir, la que está enviando la información es pre y la célula que recibe la información se llama postsináptica. Pre que envía y post que recibe. Aquí vamos a ver, digamos, una imagen. Esta imagen me gusta un montón, entonces yo creo que ya la han visto, pero digamos, acá se ve un poco, esta estructura de acá sería la neurona, esa sería la presináptica, perdón, ¿sí? Que sería el axón de la neurona postsináptica. Estas son las vesículas que contienen los neurotransmisores. Este es el espacio sináptico, se liberan los neurotransmisores y la dendrita de la neurona subyacente recibe todos estos neurotransmisores para así llevarlas hasta el cuerpo o soma de la neurona y transmitir la información a la siguiente neurona. ¿Listo? Acá lo vemos de una manera más gráfica. Están las vesículas sinápticas, ¿sí? Donde reciben esa información. Este es el espacio sináptico. Acá recibe la neurona todos estos neurotransmisores y traducen la información. ¿Listo? Listo. Eso en cuanto a la neurona. Vamos a revisar si hay algún tipo de preguntas, dudas, inquietudes. Con el tiempo que nos queda vamos a resolver dudas generales. Entonces empecemos acá. Duda. O sea que esos deben ir en el cuadro, no solo la neurona y la glía. Sí, todas contando la glía. Todas es importante. Esto es de manera muy general con relación a
como la clasificación de las neuronas. Yo les acabo de mencionar unas clasificaciones importantes que tiene la neurona, más las que ustedes ya han venido revisando en el material. Gracias, Catalina, por preguntar. Lina, pregunta, buenas noches, compañeros. Desde Guabosa, perfecto, Lina. Saludos, Héctor. Héctor está en Tuluá, muchas gracias, Héctor. Inquietud. Muy bueno, subirán rápido el video de las teleclases, ya que ha sido muy difícil que cargue. Bien, muchas buenas noches. Por favor, sería muy bueno que subieran rápido el video de las teleclases, ya que ha sido muy difícil que cargue bien. Muchas gracias. Perfecto, Mari. Igual el proceso, pero mañana queda, perfecto. Entonces mañana quedan montadas las teleclases. Buenas noches, compañeros. Confirma asistencia. Perfecto. Voy a actualizar a ver si hay más preguntas. Y creo que ya se nos... Listo. Vamos a hacer un pequeño repaso con relación al tiempo que nos queda, teniendo en cuenta, pues, como toda la información que les acabo de mencionar. Existen neuronas que se relacionan, que se clasifican o se dividen por estructura, función, ¿sí? Las estructuras que son unipolares, bipolares y multipolares. ¿Que tienen qué función? Unas son sensoriales, otras son sensoriales, interneuronas y motoneuronas. Que las sensoriales son aferentes, llevan la información hasta el sistema nervioso central. Las interneuronas o las bipolares, que son las que interconectan dos neuronas, ¿sí? Que preferiblemente están ubicadas en el sistema nervioso central. Y las multipolares, que en este caso son células que se relacionan con esa capacidad motora y que transmiten la información hacia como al órgano que está generando como esa respuesta sensorial. Me voy a quemar, tengo que retirarla. Entonces la interneurona lo que hace es llevar la información de la temperatura al sistema nervioso central. La interneurona le comunica a la motoneurona que debe levantar el brazo para que no se vaya a quemar. ¿Qué pasa? Y digamos que cómo es el mecanismo que tienen las neuronas para transmitir esa información por medio de la sinapsis, ¿sí? Que en este caso la sinapsis permite transmitir información mediante los neurotransmisores, que desde la importancia de esta información, digamos que desde lo más básico de la célula, que son los organelos, que es al interior de la célula, transmiten toda esa información, evidentemente teniendo en cuenta, yo mencioné solamente 3 estructuras: núcleo, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Igual en las mitocondrias, que son las encargadas de producir toda esa energía, el retículo endoplasmático liso, que se encarga de procesar todo lo que tiene que ver con lípidos, y pues digamos que ya todo lo que tiene que ver con desechos de la célula. Y así a su vez empiezan a hacer como todo el proceso de interacción entre las neuronas, ¿sí? Generando vesículas sinápticas, que es la que contiene los neurotransmisores, que van a ser dirigidas a la membrana presináptica, ¿sí? Del axón, ¿sí? Porque estamos hablando de la neurona presináptica, ¿sí? Que transmite la información, lleva la neurona, las vesículas sinápticas al espacio sináptico para ser liberados los neurotransmisores y que las neuronas posinápticas, es decir, las dendritas de la neurona subyacente, reciban esa información para que el soma de la neurona o cuerpo de la neurona transmite esa información a la siguiente neurona. Listo. Entonces creo que ya con esto voy revisando si hay otra pregunta con relación a la información que les acabo de mencionar. Profesor, mi nombre es listo. Perfecto, Lina, muchas gracias, bienvenida. Vamos a seguir actualizando sin más preguntas.
Está cargando. Bueno, aquí es importante tener en cuenta dos cosas importantes, y es que, digamos, así como yo les puedo mencionar enfermedades como la esclerosis múltiple, hay muchas otras enfermedades que tienen que ver con la producción de mielina, ¿no? Que en este caso, esa mielina es la que entorpece esta transmisión de información por el axón, y que no permite que se transmita de manera adecuada esa información, teniendo dificultades a nivel motor, dificultades a nivel sensorial. Posiblemente estas personas inicialmente empiezan a tener dificultades más sensoriales, motricidad fina, ¿sí? Porque se vuelven un poco más torpes en cuanto, y hablo de torpes en el buen sentido de la palabra, que, digamos, empiezan a tener esas dificultades para poder agarrar los objetos, no son tan ágiles, ¿sí? Se tropiezan con facilidad porque no tienen esa agilidad, pues, para que transmita esa información al sistema nervioso central. Más adelante y a lo largo del tiempo, y cuando va evolucionando la enfermedad, pues ya se empiezan a ver otra serie de dificultades que se relacionan con ya procesos cognitivos y conductuales, pero inicialmente la principal dificultad se relaciona con esa capacidad sensorial. También existen otras enfermedades que se relacionan con la mielina, como la neuromielitis óptica, que también es una enfermedad desmielinizante, que ya empiezan a tener dificultades, ya se relaciona más con la conducción de información en los nervios como tal, ya se centra en ocasiones un poco más agresiva. Siempre hay diagnósticos diferenciales entre la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple, porque digamos que las dos tienen como la mismo neurobiológico, tienen dificultades en la producción de mielina, dificultando la transmisión de información como tal. ¿Listo? Voy a seguir actualizando acá, si hay algún tipo de duda, Catalina. Tutor, por favor, de nuevo, no escuché. Catalina, ¿qué no escuchaste? Cuéntame para poder repetir antes de que se nos acabe el tiempo. Catalina. Vamos a ver si se actualiza. Bueno, me imagino que estamos hablando de las enfermedades. Voy a repetir, habíamos hablado de la neuromielitis y de la esclerosis múltiple. No sé si esa era la pregunta de Catalina. Es importante tener presente que todas estas afecciones, como psicólogos, nosotros digamos que participamos dentro de estos procesos, y la importancia de conocer este tipo de mecanismos, ¿sí? Al conocer este tipo de mecanismos podemos comprender mucho más fácil la enfermedad y poder direccionar a estos pacientes frente a las modificaciones que van a tener, tanto físicas como ambientales, porque van a haber muchas modificaciones. De hecho, todas las enfermedades que tienen un sustrato neurobiológico o que tienen que ver con el sistema nervioso central implica que debe haber unas modificaciones tanto físicas como ambientales, físicas, cognitivas, conductuales y ambientales. Entonces, esas modificaciones, pues, evidentemente se encuentran relacionadas principalmente a la independencia, por ejemplo, el transporte, las principales dificultades para movilizarse. Entonces, el que montaba en bus, ya no es tan fácil montar en bus, entonces ya hay unas modificaciones ambientales, porque pues digamos que ya empieza a tener un costo adicional dentro de que alguien esté haciendo ese acompañamiento para poder tener esos traslados. Por ejemplo, en cuanto a la marcha, caminar, por ejemplo, en los andenes, especialmente los que se encuentran acá en Bogotá,
se dan cuenta que los andenes acá son bien complejos frente a la estructura, entonces son baldosas que están como sueltas o pues digamos que tienen dificultades para, digamos, no son tan planas y pueden generar caídas. Bueno, muchachos, no siendo más, les agradezco su participación, espero haberles aportado conocimiento, les deseo que descansen, cuídense mucho en esta época y que tengan una feliz noche.